Padre amado, gracias nuevamente, Señor, porque podemos abrir una vez más tu palabra y a través de ella, Señor, encontrar la enseñanza, encontrar la instrucción, la exhortación que vos tenés para nuestras vidas en el día de hoy. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria a ti y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y podamos aplicar esta palabra tuya, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hace ya algunas semanas, como hemos dicho, hemos comenzado a estudiar distintos personajes que encontramos en la Biblia y distintas personas que han dejado una huella en la cual nosotros podemos seguirla y saber que vamos a estar en un buen camino, sabemos que vamos a estar creciendo en nuestra fe. Y en esta mañana entonces vamos a continuar con nuestra mirada en estos hombres y mujeres y vamos entonces a tratar de mirar en esa huella que nos deja y proponernos caminar en esa senda que el Señor nos muestra a través de estos hombres y mujeres de Dios. Nuestro personaje en esta mañana es Felipe. Felipe, conocido en la Biblia como Felipe el Evangelista. Podemos hacer una reseña un poco histórica de lo que fue la historia de Felipe. Cuando nace la iglesia allá en Pentecostés, comienza a desarrollarse, comienza a crecer, y ese crecimiento de mucha gente que comenzaba a incorporarse a la iglesia del Señor, trajo también aparejado necesidades nuevas, necesidades que antes no estaban y que de pronto ahora comenzaban a darse. Es como en una familia. Nosotros como familia, me acuerdo cuando nació nuestro primer hijo, ya no éramos Nilda y yo solamente, sino ya había una persona más. Y en nuestra familia, bueno, llegaron 3 personas más todavía. Así que cuando iba a llegar uno nuevo, surgió una nueva necesidad, nuevas cosas que comprar, nuevo presupuesto que manejar. Traía aparejado entonces nuevas necesidades. Y cuando la iglesia comienza a crecer, cuando la iglesia comienza a aumentar en número, también comienza a haber nuevas necesidades. Y en este caso, toda la tarea la llevaban adelante los 2 apóstoles. Todo lo que tenía que ver con las tareas sociales, todo lo que tenía que ver con la tarea espiritual, de oración, de instrucción, las llevaban ellos solos. Pero llegó un momento en el cual ellos no podían abarcar todo. ¿Por qué? Podemos leer allí en Hechos capítulo 6, versículo 4, que había una necesidad. Y el versículo dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el partimiento de la palabra. Había una necesidad. Ellos estaban trabajando tanto en tantas actividades que habían comenzado a descuidar esta tarea tan importante. Esta tarea que parece pasiva, pero no lo es. La tarea de la oración. Ellos tenían que orar por esa iglesia que se estaba formando. Ellos tenían que persistir allí en la palabra, en la meditación de la palabra, para luego poder instruir a los hermanos, a todos aquellos que se iban agregando a la congregación. Y es por eso que se decide llamar a ciertas personas para que colaboren en esta tarea de la iglesia, en esta tarea de cubrir las necesidades que iba surgiendo en la congregación. Ahora, cuando piensan en buscar a estas personas, no es que dijeron, bueno, vamos a llamar a cualquiera. Total, lo que van a tener que hacer va a ser servir la comida, ayudar en las necesidades que pueda haber diaria de alguno. Llamemos a cualquiera. No, no fue así. Cuando pensaron en llamar a estas personas, pensaron en personas especiales. Y allí el versículo 3 del mismo capítulo 6 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, y miren lo que dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, cuando piensan en las personas que van a realizar esta tarea, tienen que tener buen testimonio. Es decir, que nadie pueda decir de ellos es una mala persona, es alguien que no paga sus cuentas, es alguien con un carácter horrible.
No, una persona de buen testimonio, una persona de la cual se puede decir es una buena persona. Podés acercarte a él, podés confiar en él. Una persona, dice, llena del Espíritu Santo. Y una persona llena de sabiduría. Y la sabiduría aquí es una persona que sepa tomar buenas decisiones en su vida. Una persona con sabiduría que sabe ver el camino correcto y dejar atrás el camino equivocado. Y no es que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una hoja y en la hoja ahí tipo currículum van a poner todos aquellos que tienen estas cualidades, van a decir, sí, yo soy de buen testimonio, soy lleno del Espíritu Santo, yo tengo sabiduría. No, no era así. Ellos tenían que ver en la vida de ellos que tenían buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo, es decir, que el fruto del Espíritu Santo se manifestaba en ellos y que a lo largo de su vida vieron buenas decisiones en su vida, que fueron decisiones sabias. Entonces vemos que para hacer ese trabajo había ciertas cualidades que tenían que tener estas personas. Y Felipe era así, porque Felipe fue uno de los que fue elegido para estas tareas. Felipe tenía en su vida estas virtudes, por lo cual él fue convocado y tenía que trabajar allí, en el servicio de las viudas, porque había surgido allí un comentario de los griegos que dicen que sus viudas no eran tratadas como las hebreas. Ahora, Felipe tenía estas cualidades, desarrolló este ministerio, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no se quedó con ese ministerio solamente, sino que aún aumentó. Su ministerio fue mayor, y fue mayor justamente porque estas cualidades estaban en él. Y el título en esta mañana es Escuchó, obedeció y actuó. Y así fue Felipe. Escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios y obró conforme a lo que Dios le había pedido. Ahora, si nosotros queremos que Dios nos use, si queremos ser personas de bendición, si queremos ser personas que puedan ayudar a otros, tenemos que tener también las virtudes que tuvo Felipe. Entonces vamos a ver lo primero. Dice que Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades,
hasta que llegó a Cesarea. Hasta allí la lectura. Y allí en el versículo 26 dice que el ángel le habló a Felipe. Y lo primero que mencionábamos es que Felipe oyó, escuchó la voz del Espíritu Santo. Y dice que, como mencionábamos antes, el hecho de que la iglesia creciera había atraído de parte de los religiosos de la época un malestar. No les gustaba que la enseñanza sobre este Jesús estuviera cautivando y conquistando el corazón del pueblo. Y como consecuencia de esto se comenzó una gran persecución dentro de lo que era el crecimiento de la iglesia. Lean los primeros capítulos de Hechos y realmente es apasionante ver cómo los hermanos con valentía, en medio de sufrimiento, en medio de palabras de amenaza, en cárceles, ellos anunciaban el Evangelio de Jesús, porque algo había pasado en sus vidas. Y Esteban había sido uno de aquellos que también había escuchado esta voz de Dios, que había conocido al Señor, y fue uno que murió a causa de su testimonio por Cristo Jesús. Como consecuencia de esta persecución, Felipe sale de su lugar y comienza a dirigirse a otros lugares. Y es allí como cuando comienza a dirigirse a otros lugares que comienza a predicar la palabra del Señor. Uno de los que estaba allí presente en medio de esta persecución fue Saulo de Tarso, que después lo conocemos como el apóstol Pablo, pero él fue uno de los que más fuerza ponía cuando se perseguía a la iglesia del Señor. Ahora podemos ver al leer estos pasajes en Hechos que los hermanos confiaban en Dios, los hermanos seguían adelante y con gozo predicaban la palabra, pero no les iban todas las cosas bien. Uno ya había muerto, a los otros los sacaban de la casa, quizás hasta perdían sus puestos de trabajo, no podrían laborar en la tierra, pero ellos hacían esto porque realmente sabían en quién habían confiado. Algo había pasado en su interior, algo había pasado en sus vidas. Ahora, cuando pensamos en nuestro tiempo, tenemos que decir también que ser cristiano no es necesariamente querer decir no voy a tener más problemas. Hay personas que llegan al Evangelio, les predican el Evangelio y creen que porque ahora tienen una vida nueva en Cristo, no van a tener dificultades, no van a tener enfermedades, no van a tener que pasar por momentos de dolor. Y eso puede ser por dos motivos. O porque no le enseñaron verdaderamente el Evangelio, o porque se lo enseñaron mal. Y le dijeron, venga que usted va a ser prosperado, venga que usted va a tener todo solucionado. No es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña, y cuando vamos al relato bíblico, que vamos a atravesar dificultades, que vamos a atravesar por problemas, pero que en medio de esos problemas la presencia de Dios va a estar con nosotros, o para librarnos de ellos, o para darnos la fortaleza para poder enfrentarlos y para poder tener victoria en medio de esos momentos de dolor. Entonces vemos que nuestra fe en Jesús no debe depender de cómo me va en la vida, si tengo o no tengo problemas, sino que mi fe en Jesús debe depender de la confianza que yo tengo en su palabra. Y cuando no ocurre esto, es allí entonces como vemos a hermanos que de pronto desaparecen, porque ellos creían que cuando llegaban a Cristo todo eso iba a no estar más. Entonces no saben enfrentar que el cristianismo también es una vida en la cual tendremos que afrontar pruebas, tendremos que afrontar dificultades. Entonces, cuando estás atravesando una dificultad, cuando estás atravesando un problema en tu vida, ese sufrimiento te acerca al sufrimiento del otro. ¿Cómo vas a poder aconsejar a alguien que tuvo una pérdida si en tu vida quizás no la tuviste? ¿Cómo vas a poder decirle a alguien que tenga confianza que Dios le va a proveer si en tu propia vida no vistes esa provisión de Dios en un momento de necesidad? Cuando pasamos por un momento de necesidad, eso nos acerca al sufrimiento del otro y nos da la capacidad también
para poder decirle, es verdad, es así, yo lo he vivido, lo he experimentado en mi propio ser. Y vemos que Felipe era un hombre así, un hombre que podía, en medio de esas dificultades, tener esa fe que conquista, esa fe que va hacia adelante, esa fe que no retrocede, sino esa fe que está allí, parado para hacer frente a todo lo que viene. Y allí, en los versículos 5 al 8, podemos ver en el capítulo 6, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Felipe fue uno de esos hombres que continuó predicando la palabra. En medio de dificultades, él continuó con un testimonio firme, con un testimonio activo delante del Señor. Sirvió las mesas, pero también desarrolló un ministerio mayor, un ministerio de predicación, un ministerio en el cual dice que la gente le escuchaba con atención, dice que el pueblo se reunía para escuchar la prédica de este hombre de Dios, de este hombre Felipe. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque era lleno del Espíritu Santo, porque era de buen testimonio, porque rápidamente ponía en acción lo que Dios le había dicho. Ahora, la pregunta es para nosotros. ¿Tenemos buen testimonio? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a servir con prontitud al Señor? Si es así, Dios te puede utilizar para servir en tareas sociales, en tareas de ayuda al otro, pero también te puede ayudar como un misionero suyo, como un evangelista de Dios. Puede imaginarse su cuadra como su campo misionero, que de pronto en el barrio, cuando surge una necesidad, cuando hay alguien que está sufriendo, puede decir, anda a la casa de Juan, anda a la casa de María, yo conozco a esa persona. En cierto momento de mi vida me ayudó, me dijo palabras de Dios que fueron fuertes para mi vida. Piense, imaginen eso, que el lugar donde usted vive puede ser el lugar de su campo misionero, en el cual Dios lo puede estar utilizando. Pero para esto, lógicamente, tenemos que tener estas virtudes, estas cualidades que vemos en la vida de Felipe. Y vemos que él estaba inmerso en toda esta tarea de predicación, en toda esta tarea de estar anunciando la palabra al pueblo, y le iba bien, dice que la gente se amontonaba. Pero de pronto en ese momento llega la voz de Dios a través de este ángel y le dice a Felipe allí en el versículo 26, Felipe, levántate y andate allá hacia el sur. Y lo mandaba al desierto, Pero Felipe escuchó esa voz. Felipe escuchó esa voz de Dios y la obedeció. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Fundamentalmente lo hace a través de su palabra, que es la Biblia. Entonces, cada día cuando vos abrís tu Biblia, Dios te va a estar hablando. Dios va a estar diciendo cosas a tu vida. Y lo segundo que tenés que hacer cuando escuchás lo que Dios te dice es obedecerlo, es llevarlo a la acción. Y Felipe escuchó esta voz de Dios. Y Dios nos habla entonces a través de su palabra. Y Dios nos habla a través de la oración, cuando estamos en oración y quedamos en silencio. Y allí la voz del Espíritu Santo trae alguna verdad a tu vida que necesitas, trae una palabra de consuelo. Dios también te puede hablar a través de las circunstancias. A veces querés algo y te pones empeño y Dios vez tras vez te va cerrando esa puerta. Dios te está hablando, solo que vos no te estás dando cuenta. Dios te habla también a través de las circunstancias. Y de pronto Dios te puede hablar a través de un hermano. ¿No le pasó alguna vez estar escuchando o estar participando en una conversación y un hermano está relatando una experiencia suya y en medio de esa experiencia dice algo que usted necesita hacer en su vida? Dios te habla también a través del consejo de un hermano. Entonces,
debemos escuchar a Dios y debemos aprender a escuchar al Señor. Acá vemos en el versículo 26 entonces que el ángel le dice a Felipe que se vaya, que deje la tarea que estaba haciendo. Ahora Felipe podría haber pensado y haberle dicho, pero mirá lo bien que me va acá, yo estoy haciendo un trabajo excelente, decile a Dios que estoy haciendo un trabajo bueno, que hay un montón de gente que está creyendo en Él. ¿Me mandás al desierto? ¿A quién le voy a hablar en el desierto? Bueno, eso no lo dice el texto. El texto dice que Él se levantó. Pero seguramente nosotros lo hubiéramos dicho. Imagínense si tenemos acá la congregación llena y el Señor te dice, bueno, andate a otro lado, donde no hay nadie. Nosotros diríamos, pero si acá hace falta que estemos acá, hace falta bautizar, hace falta discipular. Serían nuestras excusas. Pero vemos que Felipe no. Él obedeció, se levantó y fue, escuchó la voz del Señor. Y tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios en tu vida. A veces Dios te está diciendo cosas más sencillas, vení el domingo, vení a la oración. ¿Y qué hacemos? Ponemos excusas, buenas excusas, pero terminamos poniendo excusas delante del Señor. Este mundo tiene sus dioses que no le hablan. Tienen boca pero no pueden hablar. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que tiene boca y nos habla cada día a través de su palabra. Necesitamos entonces escuchar esa voz del Señor. ¿Quiénes tienen celular aquí? Bueno, todos tienen celular. Y todos quieren estar comunicados. Todos quieren estar allí atentos a ver si alguien los llama y están preocupados con su celular encima. Ahora, lo más importante es estar comunicados con Dios. Y para estar comunicados con Dios no necesitas el celular, no necesitas la batería, no necesitas allí una carga virtual. Lo único que necesitas es poner tu confianza en Jesús. Y no tenés que pagar nada porque Él ya pagó. Él ya pagó en la cruz a través de la muerte que Él sufrió por cada uno de nosotros. Hay una frase en la Biblia que se repite muchas veces y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y creo que tenemos dos oídos y tenemos un oído espiritual y tenemos que escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Estás atento a lo que Dios te quiere decir? ¿Estás más atento a que te suene el celular? Dios día a día te quiere hablar. Dios día a día quiere decirte algo para corregir en tu vida, algo para fortalecer en tu vida, algo para que vos hagas para Él. Pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces Felipe escuchó. Pero lo segundo que hizo Felipe fue que obedeció a la voz de Dios. Y allí en ese versículo dice que cuando el ángel se le aparece, él obedeció, se levantó. Y dice que cuando va en ese camino, él ve un carruaje. Y en ese carruaje va un ministro muy importante. Hoy sería un ministro lo que era este funcionario. Y dice que este funcionario estaba encargado de todos los tesoros de la reina. Un hombre que, como dice, era eunuco, era castrado. Un hombre que evidentemente llevaría también en su vida el sufrimiento de no haber podido realizarse totalmente como persona, a pesar de tener un cargo importante. Esto hoy parecería una locura, pero en aquel entonces era común que todo aquel que servía dentro del palacio fuera eunuco. Y este hombre se ve que tenía cierta inclinación, o Dios ya había estado trabajando en su corazón, porque dice que había ido a adorar a Dios, estaba interesado en el culto a Dios. Un hombre que evidentemente tenía cosas en su espíritu que no estaban resueltas. Y dice que iba leyendo. Y aparentemente iba leyendo en voz alta la palabra de Dios, y específicamente el profeta Isaías. Por eso leímos el pasaje ahí, Isaías 53, que estaba leyendo él. Y iría el criado de él escuchando. Un hombre necesitado, un hombre en un camino desierto, un hombre que difícilmente podía pensar que en ese lugar
alguien podía llegar a él, pero un hombre en el cual Dios tenía un propósito. Dios tenía algo para él preparado en ese día. Y dice ahora el versículo 29, que Dios vuelve a hablarle a Felipe. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos entonces que le hace notar ese hombre que iba en ese carruaje y le pide que vaya hasta ahí. Y ahí podemos pensar y ponernos en el lugar de Felipe. Quizás podríamos haber dicho, bueno, pero estoy cansado, está lejos el carro, para llegar hasta ahí voy a tener que correr. Estoy tan cansado, Señor, déjame hacer otras cosas ahora, déjalo que se vaya un poco más, después sigo caminando hasta que Él pare. O si piensa que le voy a robar, o es una persona importante, no me va a dar bolilla, no va a escuchar lo que yo le diga. Todas excusas nuestras seguramente. El texto dice que Felipe fue como Dios le había dicho. Hay otra versión que dice que corrió para alcanzar el carro, obedeció lo que Dios le había dicho. Entonces, antes dijimos que había que escuchar, pero ahora estamos diciendo que hay que obedecer lo que la palabra nos dice. Y él, en medio de ese desierto, corrió hasta ese lugar para poder ayudar a este hombre, para poder instruir a este hombre en lo que estaba leyendo. Y muchas veces Dios te pide a vos y me pide a mí que nos acerquemos a alguien. Dios a veces trae a nuestra memoria un hermano de la congregación que sabemos que está pasando por una dificultad. Obedece a eso y llámalo por teléfono y preguntale cómo está y ofrecete para orar con él. Quizás es lo único, pero lo más importante que podés hacer. Orar por su necesidad, orar por aquello que le puede estar afligiendo. Y vemos que Felipe hizo eso. Cuando escuchó la voz de Dios, no tan solo la escuchó, sino que la obedeció. Se levantó y fue. Por eso, si Dios te pide algo, si Dios en esta mañana te está pidiendo algo a través del relato bíblico, escúchalo, pero obedecelo también. Levántate y andá, como lo hizo Felipe. Felipe escuchó, Felipe obedeció. Y en tercer lugar, vemos que Felipe obró en el poder del Espíritu Santo. Dice que cuando ya estaba junto al carro, escuchaba que estaba leyendo al profeta Isaías. Y él allí con mucha valentía le dice, ¿entendés lo que lees? La verdad que valiente, ¿no? Es como cuando vamos en el colectivo y de pronto alguien va leyendo, te atreverías a preguntarle, ¿pero vos entendés lo que lees? Seguramente que no lo hacemos. Pero él hace esa pregunta, hace esta pregunta al etíope, porque tenía convicción ahora de que Dios lo había llevado a ese lugar, que lo había sacado de esa tarea grande en la cual estaba allí predicando a mucha gente, porque Dios quería que le hable a este hombre. Entonces ahora no podía callarse, ahora ya estaba allí, ahora tenía que llevar adelante la misión por la cual Dios lo condujo hasta ese lugar. Y allí le pregunta a este hombre si entendía. Ahora, ¿cuántas veces nosotros viajamos al lado de alguien y quizás tenemos un tratado de la palabra de Dios y no nos animamos a dárselo? Y esa es la oportunidad que Dios nos da para poder compartir. ¿Cuántas veces llevas a tu hijo, a tu nieto a la plaza y de pronto allí se da la conversación con otras mamás, otros papás, otros abuelos? Y cuando se da es una oportunidad que Dios te está brindando para que vos puedas dar testimonio de tu fe en Cristo Jesús. Y vemos que Dios ya estaba preparando el corazón de este hombre. Lo había hecho ir hasta Jerusalén, ahora estaba leyendo la palabra, había inquietudes en su corazón. Pero él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y está leyendo allí esa descripción en Isaías, y él le pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y dice que Felipe
comenzando desde esa escritura del Antiguo Testamento, le condujo al Evangelio de Jesucristo. Lógicamente después a través de su experiencia, porque no estaba escrito, pero a través de la experiencia, de lo que él había vivido cerca del Señor, de lo que él había escuchado de los apóstoles acerca del Señor, lo condujo al Señor Jesucristo. Es decir, que Felipe que conocía las Escrituras. Y nosotros también tenemos que tener como un desafío conocer las Escrituras, porque de pronto vas a tener a alguien al lado tuyo, vas a ir de visita a algún lado y te van a preguntar, y tenés que conocer las Escrituras para poder a través de las mismas Escrituras compartirles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y vemos entonces cómo Felipe comienza allí a explicarle. Este hombre dice que hace parar el carro, lo hace subir, y por ese trayecto del camino van escudriñando la palabra. Y en ese camino este hombre puede poner su confianza en Cristo, creer en Jesucristo. Y tal es así que cuando iban de camino, dice que vieron agua. Y este hombre dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendió claramente el Evangelio del Señor. Y el bautismo es algo que está en la Biblia. El bautismo es algo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Creo que no todos los que estamos acá hemos sido bautizados de acuerdo a la enseñanza bíblica. El bautismo es identificarme públicamente con la fe de Jesucristo. Es públicamente decir, yo he confiado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y para esto primero hay que creer, primero hay que depositar mi fe en Cristo, nacer de nuevo. Y el paso de obediencia luego, ¿cuál es? Es bautizarme. No es que me bautizo si quiero o no quiero. Si soy obediente, me tengo que bautizar. Y este hombre, en ese trayecto de ese viaje, no sabemos cuánto duró, Felipe le habrá mostrado, sí, todo aquel que cree es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y él vio agua y dijo, yo creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado también? Y allí podemos ver el versículo 37. Podemos leer el 36, yo se lo estaba narrando, pero lo podemos leer. Dice, y yendo por el camino de Hechos 8, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, si estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios, si ya has puesto tu fe en Cristo, lo que tenés que hacer ahora es bautizarte. Es identificarte públicamente con Cristo Jesús. Por eso aquellos que no se han bautizado y que han puesto su fe en Cristo, hoy están escuchando la voz de Dios. Paso siguiente, obedecer la voz de Dios. Dios te está diciendo en esta mañana, tenés que bautizarte. Tenés que identificarte públicamente con lo que ya ha pasado en tu vida, con esto que yo estoy haciendo en tu vida. Así que después, si hay hermanos o hermanas que no se bautizaron todavía y hoy quieren decir, bueno, sí, yo voy a obedecer lo que Dios me está diciendo, me lo anuncia y preparamos bautismos ya para los meses de noviembre, ¿sí? Entonces vemos cómo este etíope fue bautizado. Y dice que cuando se bautizó, dice que el Espíritu arrebató a Felipe. Quizás una figura de lo que va a pasar con la iglesia, no dentro de mucho tiempo, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y vamos a desaparecer. El Señor nos va a llevar con Él. Y dice que el hombre tanto gozo había en su vida, por lo que había pasado, porque había creído, porque se había bautizado, que ni cuenta se dio que Felipe ya no estaba. Dice que siguió gozoso su camino. La tradición dice que este hombre fue un misionero en su país. ¿Y de Felipe qué nos dice? Versículo 40. Se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó
a Cesarea. Y allí en el capítulo 21, versículo 8, vemos a Felipe ahora ya mucho más maduro en su hogar, hospedando a los siervos de Dios. Capítulo 21 de Hechos, versículo 8. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿se acuerda cómo lo conocían a él? Que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Él formó un hogar conforme a lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. 4 hijas que hablaban la palabra del Señor. Podemos ver cómo Felipe continuó obrando en el poder del Espíritu de Dios, que región por región donde entraba, leíamos recién en el capítulo 8, el que hacía, predicaba la palabra, sin temor, con valentía, con entusiasmo, con gozo, con obediencia al Señor, predicaba la palabra del Señor. Comenzamos diciendo: escuchar, obedecer, obrar. Cada uno de nosotros necesitamos cada día escuchar la voz de Dios, porque cada día Dios nos habla a través de su palabra. Y ante esa palabra entonces que Dios nos da y que nosotros escuchamos, lo segundo que tenemos que hacer es obedecer esa voz del Señor, llevar a la acción. Y en tercer lugar, obrar en ese poder del Espíritu Santo, en nuestra propia vida, cortando aquellas cosas que Él nos dice que debemos cortar, haciendo aquellas que hemos dejado de hacer, sirviéndole con todo fervor, con todo amor, compartiendo tu fe con otros. Cada día nos encontramos y nos cruzamos con personas como este etíope, que quizás iba vacío, que quizás iba necesitado, en angustia, pero encontró a un Felipe que le enseñó el camino de Dios. El Señor mañana, hoy, puede poner un etíope delante tuyo, y vos poder ser ese Felipe que le lleve a los pies de Jesús. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que podamos ser como Felipe, que podamos escuchar su voz, tener oídos sensibles a la voz del Señor, y que nuestra obediencia esté pronta a esa voz de Dios, y que podamos obrar en ese poder del Señor. Y como decíamos antes, si Dios hoy te está mostrando que tenés que dar ese paso de bautismo, no lo demores. Mirá a este hombre, en el trayecto de un viaje dijo: ahí hay agua, yo me bautizo. Nosotros ahora lo estiramos un poco más, a veces pasan meses, pero es una decisión pronta, porque si creí, tengo que bautizarme. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque podemos ver cada semana, Señor, enseñanzas de hombres como nosotros, de hombres con las mismas pruebas, con las mismas angustias, de hombres con las mismas pasiones, pero hombres, Señor, que pudieron servirte, que pudieron ser llenos de tu Espíritu, que permitieron que tu Espíritu Santo morara, Señor, en ellos con toda libertad, que escucharon tu voz y obedecieron. Señor, que cada uno de los que estamos acá en esta mañana podamos ser como Felipe, y que ante cada etíope, Señor, que pongas delante nuestro, podamos ser como Felipe, sin excusas, levantarnos e ir para compartir el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.